La obra educadora, el árbol de la educación, capítulo 4. Origen de la educación. Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a su imagen y semejanza, en estado de inocencia y gracia, y además de este fundamental don sobrenatural, adornólos con los dones preternaturales que perfeccionaron sus dones naturales. Veamos. A su imagen y semejanza, pues les dio un alma espiritual, libre e inmortal, y dotada de 3 facultades: memoria para fundamentar la concentración y la disciplina mental, el entendimiento con fervientes anhelos de la verdad, y voluntad en la busca del bien, la bondad y la eternidad. En estado de inocencia y gracia. Inocencia, es decir, ausencia de pecado, un alma limpia y pura. Gracia, la gracia santificante, un don excelentísimo que consiste en cierta participación de la naturaleza divina que mantiene el alma en perpetua amistad con Dios y que trae consigo las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Además, el alma en gracia goza de la inhabitación de la Santísima Trinidad. Advertimos que la gracia nos hace hijos de Dios, pero no por naturaleza, porque no somos divinos, sino por adopción, y que la gracia no es una participación substancial de la divinidad, sino accidental, cierta, pero analógica. La sustancia divina es incomunicable. La participación a la criatura humana es de naturaleza divina. Diósele también el don de integridad, que consiste en la ausencia e inmunidad de la concupiscencia. Dones preternaturales. Antes de enumerar dichos dones, vamos a explicar qué significa preternatural. Preternatural es aquello que excede y trasciende las fuerzas de algunas naturalezas creadas o creables, pero no las fuerzas de toda naturaleza creada o creable. Ejemplo: el entender por simple intuición y por discurso, que es algo natural en el ángel, sería preternatural en el hombre, pues éste tiene que razonar para comprender. Dios dio a nuestros primeros padres 4 dones preternaturales: la ciencia, la integridad, la inmunidad y la inmortalidad. La ciencia, pues sin estudios tenían grandes conocimientos, sobre todo en lo concerniente a lo religioso y lo moral. La integridad, consistente en el equilibrio y jerarquía de todo el ser, pensar y hacer del hombre. Su cuerpo y sentidos obedecían a la razón y a la voluntad. La inmunidad, no estaban sometidos a la enfermedad, al dolor, al cansancio. Y la inmortalidad, por la cual no habían de morir, sino que después de un tiempo en el paraíso terrenal serían trasladados al cielo sin tener que pasar por la muerte. Dones naturales, es decir, inherentes a la naturaleza humana, como la salud, la inteligencia, la belleza, la fuerza. Tanto los dones sobrenaturales como los dones preternaturales eran permanentes y transmisibles de padres a hijos mientras no pecaran. Si reflexionamos sobre los dones recibidos por nuestros primeros padres, concluiremos que fueron creados
en un estado de perfecta armonía y sin igual equilibrio. Allí la balanza no caía a ningún extremo. Estaban perfectamente condicionados en la felicidad, en la paz, en la alegría. Por tanto, no era entonces necesaria la educación. Ahora sí podemos preguntar, ¿cuándo se inició la educación? Veamos. El demonio, aquel Luzbel que se rebelara contra el mismo Dios y para quien fue creado el infierno y en él arrojado con todos sus secuaces, lleno de envidia y odio al ver a nuestros primeros padres tan buenos, hermosos y felices, se acerca a Eva y le dice: «Así que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles del vergel». Y contesta Eva a la serpiente: «Sí, sí comemos de los frutos de los árboles del paraíso. Mas respecto del fruto del árbol que esté en medio del paraíso, no podemos comer. Dice Dios: no comáis de este árbol ni lo toquéis, para que no muráis». La serpiente replicó a la mujer: «No moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y os haréis como dioses, conocedores del bien y del mal». Y Eva comió, hirió también a Adán, pero apenas habían cometido tal desobediencia, conocieron la enormidad de su falta y fueron a ocultarse de Dios, avergonzados de su desnudez. Habían perdido ya los dones sobrenaturales y en consecuencia los preternaturales. Sabemos por la Sagrada Escritura que Dios los sometió a juicio, aunque con misericordia, y aún expulsándolos del paraíso, les prometió un Redentor. La única maldición que pronunció la fulminó contra la serpiente, estableciendo entre la humanidad y el demonio un dique de enemistad y de lucha. Así nos lo dice el Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Es saludable hacer esta recapitulación antes de abordar el meollo de la educación. Consideremos: Dios permite que Satanás tiente a nuestros primeros padres con el fin de que ellos merezcan de algún modo la felicidad de haber salido triunfantes de esa prueba, pues todos los dones se hubieran heredado por siempre de generación en generación. Eva no se turbó al acercarse a la serpiente, porque había equilibrio en todo su ser y en toda la creación. Ambos reinaban en ella, y al no conocer el pecado, tampoco conocían el miedo. Para Eva, escuchar a la serpiente era tanto como oír el gorjeo de los pájaros. Esto es tan profundo que en subsecuente edición lo trataremos en número especial. Adán y Eva no fueron presionados por una naturaleza concupiscente y pecadora como nuestra concupiscencia actual. Así que la tentación no se originó dentro de ellos mismos, sino llegó directamente del demonio. Por tanto, era más fácil combatir al enemigo. Además, tenían luz suficiente para resistir. Pero el estímulo de las siguientes palabras: seréis como Dios, y la insinuante curiosidad los llevaron a la más negra ingratitud con el Ser Supremo que de tantos dones los había regalado, y al mismo tiempo un pecado de tal magnitud y trascendencia que arruinó a todas las generaciones hasta el fin del mundo. El pecado con que desobedecieron a Dios fue con plena ciencia y conciencia y con las más terribles consecuencias para la humanidad, hasta perderse las almas en el infierno
junto con Satanás. Y fue a causa de tal desobediencia que todos los hombres quedamos lacrados, debilitados en nuestra naturaleza. Se rompió la jerarquía, el equilibrio, la armonía y por ende en la sociedad, en el mundo. Ahora hay que luchar para el logro, ya no del estado de nuestros primeros padres, pero sí un estado adecuado a nuestras circunstancias de seres racionales, no de animales. Heredamos el pecado original que se borra con el bautismo y con ventajas extraordinarias que nos ganó el Redentor. Pero siempre encontraremos en el redimido la concupiscencia, la debilidad y desequilibrio que ha surgido una educación para rescatar el equilibrio y la paz. Una vez que el hombre pierde los dones sobrenaturales y preternaturales con el pecado, empieza a ser juguete de sus pasiones y del instinto. Ya la verdad no se le presenta clara, el bien no le es distinguible, y Satanás, que quiere almas para el infierno, se apresura a tentar y a insinuar al hombre, y es así que surge la necesidad de ser educado, convirtiéndose desde entonces en sujeto de la educación. Conviértese así la educación en la gran cooperadora de la gracia santificante para ayudar al hombre a entender su origen y su destino, a vivir en orden, sometiendo los sentidos, el instinto a la voluntad y la voluntad a regirse por la razón, y todo el ser elevado al orden sobrenatural mediante la gracia. En la educación del hombre es necesario usar de muchos elementos adecuados. Sin embargo, unos son fundamentales y otros secundarios. Esta es la más remota historia del origen auténtico de la educación del hombre. Sí, si el hombre no hubiera pecado, no hubiera sido necesaria la gran ciencia de la educación. El auténtico origen de la educación lo señala el pecado original, que rompe con el estado de gracia y, por tanto, rompe con el equilibrio y el control del hombre en todo su ser. Urge restaurar al hombre integral. La verdadera educación, el educador, ha de ejercerla en función de un hombre que fue creado por Dios, en estado perfecto, en su condición de criatura racional y elevado al orden sobrenatural por la gracia, que es la amistad con Dios y que posteriormente pecó y rompió con esa perfección original, quedando de alguna manera sujeto a las pasiones y concupiscencia. Si no conocen la profundidad esencial de lo que es el hombre, como decía un autor, el hombre, ese desconocido, no puede llamarse maestro, educador. El educador, sea quien fuere, ha de tomar en cuenta en la educación al hombre creado, caído y redimido para lograr verdaderos frutos en la esencial y maravillosa obra educadora. Parece un sueño quijotesco, pero no. Es la única forma de educar. Y si no, pregúntense, ¿qué busca el hombre en el pecado y por qué naufraga? Sor Clotilde García Espejel.